Hola, bienvenidos a nuestro canal, el canal de chollistas.com. Hoy os voy a presentar el nuevo modelo de reloj inteligente de smartwatch de Xiaomi, bajo la marca Hey, el Hey Plus Watch. Un modelo recién salido al mercado y cargado de muy buenas especificaciones. Por comentar alguna, antes de abrir el reloj y ver el modelo, ver la caja, comentaros. Cuenta con una enorme pantalla de 1,78 pulgadas AMOLED con una resolución de 368 x 448, o sea, exactamente igual, la misma resolución y la misma pantalla que tiene el Apple Watch modelo 6, muy ligero, tan solo 36 gramos, está construido de aluminio y tiene hasta 100 modalidades deportivas diferentes. E incluye algo muy chulo, muy novedoso, que son las pantallas móviles. O sea, ahora no solo vas a tener faces, caras fijas, sino que puedes incluir incluso vídeos en las faces del reloj. Algo muy chulo, que tengo muchas ganas de probar. Así que bueno, vamos a comenzar, tras esta breve introducción, a hacer el unboxing. Qué nervios. A ver si es tan chulo como pintan las fotos. Y aquí lo tenemos. El Hey Plus Watch. Último smartwatch de Xiaomi. Y que puedes comprar tanto en AliExpress como en la tienda oficial de Xiaomi Youpin.com, en Amazon. Vamos, que es muy sencillo de hacerte con él. Aquí vemos el reloj. La primera sensación que da es que es muy ligero. Vamos a quitarle el adhesivo de Porn to Play. Es muy ligero. Vemos en la parte inferior los sensores, pues para medir el pulso, para medir la tensión sanguínea, para medir el nivel de oxígeno en sangre. Vemos que solo tiene un botón lateral. Y ya te digo, la primera impresión es muy ligero. Sienta muy bien. Vamos a ver qué más trae la caja. Y en la caja nos encontramos, lógicamente, el cable y el cargador. El típico cable, ¿no? Magnético, que directamente el reloj busca en su posición para cargarse. Y bueno, vamos a arrancarlo a ver si tiene algo de batería. Ya arranca. En primer lugar, nos pide el idioma. Vamos a buscar el español. Aquí lo tenemos. Y ahora lo que voy a hacer es escanear este QR con el teléfono móvil para vincularlo. Vamos a ir haciéndolo. Y como vemos, nos manda directamente a la aplicación Hey Plus Download e instalar. Una vez instalada, abrimos la aplicación y vamos a ver. Hay que crear una cuenta, dado que no tenemos cuenta en Hey Plus. Marcamos nuestro país.
en España. Y ahora nos pide ingresar contraseña y un correo electrónico. Vamos a ir haciéndolo. Bien, ya hemos creado la cuenta dentro de la aplicación Hey Plus, con lo cual ahora tenemos que ir a dispositivo y ¿qué deseamos vincular? Pues un reloj Hey Plus, que es el que nos hemos comprado. Entonces nada, autorizamos a que lea el QR y ya está. Conectando. Nos pregunta el reloj si queremos vincular, aceptamos. Y ya está, ya lo tenemos vinculado. Tenemos aquí un pequeño tutorial en el teléfono móvil. Vincular y conectar. Vincular. Pues un poco nos explica cómo funciona el reloj. Vamos a darle a empezar. Y ya lo tenemos. Vemos cómo desplazando hacia arriba tenemos el menú, pues actividad, con los anillos que os sonarán, ¿no?, de Apple. Pulso, el SPO2, sueño, ejercicios, historial de deporte, meditación, alarma, tiempo, cronómetro, temporizador, control de música, cámara remota, encontrar el móvil y los ajustes. Podemos cambiar el aspecto, la pantalla, etc. Bueno, vamos a usarlo unos días haciendo deporte con él y viendo qué tal funciona. Y ya os hacemos un poco nuestro comentario y valoración. Bien, he probado un par de días el reloj, el Hey Plus Watch, y creo que ya puedo hacer una buena crítica acerca del mismo, ¿no?, con conocimiento de causa. Me gustaría usarlo más días, pero vamos, en todo caso grabaré más adelante otro vídeo, ¿no? Pero bueno, por la premura, por sacar la información cuanto antes en el canal, vamos allá con un par de días de uso. Bien, como vemos, en primer lugar, tiene modo de pantalla siempre encendida, que es un modo de bajo consumo, por el cual siempre tenemos la hora. Pues ahora vemos ahí la hora y la fecha de hoy. Por supuesto, como todos los relojes inteligentes, si giro la muñeca, sale el modo normal, digamos. Vemos que ahora tengo una face, una cara, una pantalla de las 100 que integra el modelo, ¿no? Para cambiarla es muy sencillo. Mantenemos pulsado la pantalla y ahí tenemos las pantallas que tenemos descargadas en el dispositivo. Podemos usar pantallas de vídeo, ¿no?, como esta pantalla de vídeo que vemos cómo el planeta gira. O sea, no es solo una foto, sino que además el planeta gira. Y también tenemos ahora, cabe saltar una alarma, me recuerda que beba agua. Es una de las cosas que veremos en la aplicación, pero bueno, mira, ha saltado ahora, pues está bien, ¿no?, que te recuerde el reloj que tienes que tomar agua de vez en cuando para estar hidratado. Bueno, ¿dónde estábamos? También podemos utilizar un modo de pantalla muy chulo, que es el modo de pantalla con iconitos e inteligencia artificial, ¿no? Que vemos que el reloj, podemos sacar un emoticono, pues un poco viendo cómo va nuestra salud, cómo va nuestro estado de ánimo. Pues en este caso se ve que estoy contento, ¿no? Pero bueno, vamos a volver a la que tenía puesta, que es la que más me gusta. Bueno, tenemos también pantallas modulares, ¿no?, que tenemos aquí por la información del tiempo, la información del pulso, los círculos de actividad y la batería del móvil. Pero vamos, recuerda, se pueden instalar hasta 100 pantallas, ¿no?, desde la aplicación. Si hacemos swipe hacia la izquierda, pues tenemos las opciones, ¿no? Podemos ponerlo en modo silencio para no recibir notificaciones. Podemos ponerlo en modo ahorro de energía, modo linterna
el modo de mayor de iluminación, ¿no? De brillo, yo lo llevo más o menos al 60%, más que de sobra, ¿eh? Vamos a ponerlo ahí para el vídeo, que tenga más potencia, pero vamos, con 60% más que de sobra. El modo de que al girar la muñeca se encienda o no se encienda, el modo de iluminación, o sea, de tener la pantalla siempre encendida o no, y entrar en opciones. Si damos hacia abajo, pues entramos en el menú de las aplicaciones, ¿no? Actividad, pulso, medir el SpO2, el O2 en sangre, ver el sueño, pues no sé, si entramos en sueño, pues mi última noche han sido 7,42 horas de sueño, vemos cuánto es sueño ligero, cuánto es sueño profundo, buena información. Para iniciar ejercicios, por los ejercicios puedes meter 10 en memoria y hasta 100 desde la aplicación. Historial de deporte, pues ayer hice un poco de CrossFit, pues te sale aquí el rato que has estado, el consumo de calorías, el ritmo cardíaco medio, el máximo, etc. Y un rato que estuve en la elíptica, pues lo mismo. Información bastante útil. Ejercicios de respiración, alarmas, el clima. Pues aquí vimos el clima que tenemos hoy y el que vamos a tener en las próximas horas. Velocidad de viento, próximos días, o sea, muy completo. Cronómetro, un temporizador, controlar la música del móvil, controlar remotamente la cámara del móvil, encontrar el teléfono y ajustes. Si bajamos para abajo, salen las notificaciones. Pues aquí tengo notificaciones de aplicaciones, tal, las borramos. Y girando hacia la derecha, pues tenemos los círculos de actividad, con los pasos, calorías y minutos de actividad, el ritmo cardíaco, el tiempo y para controlar de la música. Y vamos a ver un poco cómo funciona la aplicación Hey Plus, que es la aplicación que tenemos que utilizar para sincronizar el reloj con nuestro móvil. Vemos la pantalla de inicio donde tenemos los pasos que hemos realizado durante el día, las calorías, vemos si pinchamos en pasos, vemos los pasos que hemos realizado en cada hora, vemos también las calorías que hemos consumido, el ritmo cardíaco, por día, por horas, por semana. El reloj está constantemente midiendo el ritmo cardíaco. Si queremos ver el resultado deportivo de los ejercicios que hemos hecho, vamos a ejercicios. Por ejemplo, vemos aquí que hice media hora de CrossFit, vemos la intensidad, las zonas de intensidad cardíaca que he tenido durante el ejercicio. Lo mismo si pinchamos la sesión que hice de entrenador elíptico, lo mismo, pues zona de relajación, zona de cardio, zona de quema de grasa, zona anaeróbica. Está genial, la verdad. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos gestionar las faces del reloj o instalar nuevas faces. En la galería de caras de la aplicación tenemos más de 100 caras diferentes para personalizar como quieras tu reloj Hey Plus. Están ordenadas por categorías de estáticas, no estáticas, con vídeo, con fotos, con modulares, etc. Los títulos de cada sección vienen en chino, pero bueno, me imagino que en futuras actualizaciones de la app pues ya vendrán en español. Vemos cómo es muy sencillo elegir la face que quieres instalar en el móvil, en el reloj, perdona, pinchas, das a instalar y ya está. En unos segundos se instala y es la face que tienes instalada y funcionando en el reloj. Vemos que hay muchas, vemos estos modelos son de vídeo, si lo instalas pues la Tierra se mueve, o los planetas, etcétera. La verdad es que hay mucha variedad y son muy bonitas y gracias a la alta calidad de la pantalla del reloj quedan muy bien. Podemos gestionar las notificaciones de las aplicaciones, marcar qué aplicaciones queremos que nos notifiquen y cuáles no. Podemos gestionar los recordatorios, pues nos puede recordar que llevamos mucho rato sentados, nos puede recordar que bebamos agua para que estemos siempre hidratados, nos recuerda que nos queda X porcentaje de ejercicio hasta que cumplamos el objetivo del día, si hay algo anómalo en el corazón, muchas notificaciones muy útiles. Y un poco eso es todo. La aplicación, como vemos, muy sencilla de usar y muy similar a la de otros relojes. Yo la verdad es que estoy contento con el móvil.
con el móvil, perdona, con el reloj. Yo valoro mucho el tema de la batería. Y en el caso de este reloj, del Hey Plus Watch, tenemos 21 días de batería. De momento no lo he probado 21 días, pero vamos, en un par de días me he bajado un 6%, con lo cual sí que va a durar 21 días. También para mí es muy importante el hecho de poder sincronizar toda la información deportiva que genera el reloj con Google Fit. Pues así puedo usar distintos relojes, pero al final toda la información queda recogida en un único sitio, que es el sitio de Google Fit. Con este se puede hacer. Para mí es una de las cosas más importantes, ¿no? Porque si no, al final te fuerza siempre a llevar siempre el mismo reloj, y a mí me gusta cambiar. Característica importante, es IP68, o sea, es un reloj que nos vale para nadar, y de hecho tiene actividad deportiva de natación, que te mide la distancia, las brazadas, etc. Es IP68. Nos vale para nadar, pero ojo, el fabricante nos recomienda que no nos duchemos con él con agua caliente, ni hagamos ejercicios acuáticos en los que el agua tenga cierta velocidad, como el surf, porque el IP68 no cubre eso. O sea, es un reloj que nos vale para nadar, nos vale para lavarnos las manos, pero ojo, no te metas con él en la ducha de agua caliente ni hagas actividades deportivas intensas en el agua, como puede ser bucear en profundidad, surf, etc. El tema de la pantalla. Al aire libre es muy luminosa, o sea, se ve perfectamente, y eso que la llevo al 60%. Es una pantalla AMOLED, 1,78 pulgadas y con muy buena resolución. En definitiva, este reloj inteligente Hey Plus Watch es muy buena opción. Tiene un precio muy interesante, por debajo de los 100 euros, incluso con cupones y tal será fácil de conseguir por 70-75 euros. Y tiene muy buena duración de batería, es muy cómodo de llevar, es muy ligero, tiene una magnífica pantalla y además su aplicación es compatible con Google Fit. Con lo cual, así que en base a todo lo anterior, para nosotros es un reloj totalmente recomendable y con una estética muy chula que recuerda de manera exagerada al Apple Watch Series 6. Dejaremos en la descripción del vídeo enlace de compra, así como posibles cupones de descuento. Igualmente, podéis hacer cualquier pregunta sobre este modelo en los comentarios del vídeo y trataremos de responderos lo antes posible. Así que eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete a nuestro canal.